Eguerdion. Gaurko Gobernu Kontseiluaren inguruko berriak ematera natorkizue, ohi den bezala, eta Kontseiluari buruz eta gobernuaren oroar, gobernuaren jardunaren inguruan 5 puntu nabarmenarazi nahiko nituzke. Lehenik eta behin, lehendakariak eragile sozial eta ekonomikoekin hasi duen errondari buruzko aipamena nahiko nizueke egin. Dakizuenez, lehendakariak aste honetan elkarrizketa erronda bat hasi du euskal eragile sozioekonomikoekin. Atzo, Mario Fernández Kutxabankeko presidentearekin izan zen, eta baita ere Txomin Garzia Caja Laboral Ipar Kutxako presidentearekin. Asteazkenean, bihar hain zuzen ere, Banko Sabadell Gipuzkoanoko presidentearekin bilduko da, eta ostiralean, Francisco González, Banco Bilbao Bizkaia Argentariako presidentearekin. Solaskide hauekin guztiekin, lehendakariak mahai gainean jarri duen gaia ekonomiari buruzkoa da, suposatu dezakezuenez, ekonomia errealaren radiografia bat aztertu du, beraiekin batera, eta herrialdearen ekonomiaren egoerari buruzko aurrikuspena egitea nahi izan du hurrengo hilabeteetarako. Lehendakariak bestalde batetik legegintzaldiaren erronka nagusiak azaldu dizkie, enfasi berezia jarriz honako helburu honetan, alegia helburua dela ekonomia suspertzea eta enplegua sortzeko akordio nagusiak, garrantzitsuak, zabalak behar direla. Jaurlaritzaren eta finantza erakundeen helburuak dira aipatutako erronka horiek guztiak baita ere. Lehendakariak beste alde batetik, enpresa txiki eta ertainen eta baita ere autonomoei zirkulatzailea finantzatzen laguntzeko duen asmoaren berri eman die baita ere presidente hauei, eta hauengandik sintonia handia aurkitu du bere helburuen ikuspuntutik. Como saben, el lehendakari ha dado inicio esta misma semana a una ronda de contactos con los agentes socioeconómicos vascos. Ayer se reunió con los presidentes de Kutxabank, Mario Fernández, y de Caja Laboral Ipar Kutxa, Txomin Garzia. El miércoles se reunirá con el presidente del Banco Sabadell guipuzcoano y el próximo viernes se reunirá con el presidente del Banco Bilbao Bizkaia Argentaria, Francisco González. Sobre la mesa, la necesidad de analizar conjuntamente la radiografía de la situación real de la economía y poder realizar una previsión conjunta, compartida, de la situación económica que atraviesa el país de cara a los próximos meses. El lehendakari ha presentado a sus interlocutores los retos principales de la economía desde el punto de vista económico, los retos de la legislatura desde el punto de vista económico, poniendo especial énfasis en la necesidad de alcanzar grandes acuerdos entre los agentes políticos y sociales de cara a lograr la necesaria reactivación de la economía y la generación de empleo. Objetivos comunes que han sido compartidos tanto por el Gobierno como los responsables de las entidades financieras, cuyos presidentes, cuyos máximos responsables han reunido con el lehendakari. El lehendakari ha aprovechado también las dos primeras reuniones y lo hará, y hará lo propio con los otros dos presidentes de las entidades financieras restantes, para exponer su objetivo en relación con favorecer la financiación del circulante de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. En este sentido, los planteamientos del lehendakari han gozado de una notable sintonía y han recabado la comprensión y el reconocimiento de los presidentes con los que ha mantenido contactos. Bigarren gaia, erronda eragile sozioekonomikoekin lehendakariak hasi duen erronda berria. Gaur arratsaldean, lehendakariak Confebask eta lau euskal sindikatuekin izango dituen bilerak hasiko ditu. Jaurlaritzak azpimarratu nahi du lehendakariak
sindikatuekin eta Confebaskekin duen lehenbiziko bilera dela legealdi honetan, eta bigarrenez, bileren helburua bere ikuspuntua adieraztea dela legegintzaldi honi begira. Legegintzaldiaren erronka nagusiak azalduko dizkie, beraien eragile sozioekonomikoen iritzia jasoz, ekonomia arloari buruzkoak, eta baita ere bakea eta elkar bizitzari buruzkoak eta autogobernuarekin zerikusia daukatenak. Jaurlaritzak badaki jakin ere, lehenengo bilera hoiek eta funtzio publikoko mahai nagusia martxan jarri den momentu honetan batera datozela, baina argi utzi nahiko nuke berezi beharra dagoela bata eta bestearen artean. Gauza bat dela mahai nagusian izango den harremana eta hor izan beharko den solaskidetza, eta beste bat, erabat diferentea, gobernu gisa, eragile sozioekonomikoekin eta bereiziki sindikatuekin izan behar duen elkarrizketa. Jaurlaritzak azpimarratu nahi du, enplegu publikoa mantentzeko konpromisoa daukala eta ekonomia suspertzeko eta enplegua sortzeko neurri adostuak hartzeari lehentasuna eman nahi diola legealdi honetan. El gobierno quiere dar cuenta a sí mismo de que de forma paralela a las reuniones que el Lehendakari está manteniendo con los presidentes de las entidades financieras del país, va a desarrollarse también una ronda de contactos que comienza esta misma tarde con los agentes sociales, Confebask y los 4 sindicatos vascos. El Gobierno quiere resaltar que se trata la primera reunión del Lehendakari con las centrales sindicales y Confebask y, por tanto, el objetivo es ofrecer su visión sobre los retos generales de esta legislatura, tanto en lo que concierne a los desafíos de carácter económico como a los que tienen que ver con la consecución de la paz y la convivencia y la necesidad de avanzar en el autogobierno. Todo ello será planteado por el Lehendakari a sus interlocutores en esta ronda de contactos con los agentes sociales. El Gobierno es consciente de que esta primera ronda de contactos con los sindicatos viene a coincidir en el tiempo con la puesta en marcha de la Mesa General de la Función Pública, que se reúne el próximo jueves, pero quiere manifestar y dejar constancia al efecto de que se trata de 2 cuestiones completamente diferentes que deben tener un tratamiento y un ámbito diferenciado. El empleo es objetivo prioritario para este Gobierno y consciente de la necesidad de favorecer un clima propicio que permita su creación y favorezca el entendimiento necesario entre los agentes sociales para el mantenimiento del empleo existente y para la generación de nuevos puestos de trabajo. EITBren zuzendariari buruz ere, zuzendari berriari buruz ere zertxobait esatea dagokit momentu honetan. Jakina denez, Mikel Agirre EITBren zuzendari orokor izendatzeko proposamena legebiltzarrera bidaltzea erabaki du gobernuak gaurko kontseiluan. Mikel Agirre EITBko profesional ezaguna da, 30 urtetako esperientzia sakon luze eta zabala dauka, eta sektorea, ikus-entzunezkoen sektorea ondo ezagutzen duen gizon trebea da. Mikel Agirre honako erronkari egin beharko dio aurre hemendik aurrera, behin legebiltzarrak bere izendapena gauzatzen duen momentutik aurrera. Alde batetik proiektu bat, bere ekipoa, bere lantaldea osatu beharko du, EITBko bertako profesionalekin, eta bigarrenez proiektu berri bat landu beharko du, irrati eta telebistaren zerbitzu publikoa bermatzeko eta aldi berean Euskal Autogobernuaren osagai garrantzitsuenetako bat den EITBri bideragarritasuna eman ahal izateko. Eusko Jaurlaritzak azpimarratu nahi du ikus-entzunezkoen euskal industriaren aldeko apostua egin behar dela, sektore hau estrategikoa izan daitekelako hurrengo urteetan ekonomiaren garapenean. Además, el Consejo de Gobierno ha decidido
remitir al Parlamento la propuesta de Mikel Aguirre como director general de EITB. Mikel Aguirre es un conocido profesional del ente público Radio Televisión Pública Vasca, con casi 3 décadas de dilatada experiencia en radio y televisión y con un amplio conocimiento del sector audiovisual vasco. Y una vez que se produzca su nombramiento por parte del Parlamento, a Mikel Aguirre se le presentará un doble reto. Por un lado, el de conformar un equipo de profesionales con personal extraído del propio ente público, y en segundo lugar el de conformar un nuevo proyecto que garantice, por un lado, el servicio público de la radio y televisión y que asegure, por otro, la viabilidad de una de las principales señas de identidad del autogobierno vasco, como es el de la televisión y la radio públicas. El Gobierno apuesta porque EITB sea el motor tractor de una industria audiovisual vasca que se consolide como sector estratégico de actividad de cara al futuro de este país. Lege proposamena kargu publikoen jokabide kodeaz. Gaurko Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak kargu publikoen jokabide kodea eta batera ezintasun araubidea arautzen dituen lege proposamena kontutan hartzearen aldeko iritzia eman izan du, edo aldeko iritzia ematea erabaki du. Gobernu honen konpromisoa da argi eta garbi gai horri buruzko esparru juridiko argia ezartzea eta lege proposamen hori aukera paregabea dela uste du Legebiltzarraren eta adostasun zabalenarekin aprobatu ahal izateko. Jaurlaritzak partekatu egin nahi du lege proposamen hori, izan ere ikusi dugulako antza handia daukala 8. legegintzaldiaren amaieran gobernuak berak Legebiltzarrera bidali zuen tekstu artikulatuarekin. Biak helburu antzekoak dauzkate eta tekstuak berak ere antza handia daukate. Jakina denez, 9. legegintzaldia erabat antzua izan zen tekstu honi dagokionez, eta ez Legebiltzarrak ezta gobernuak ere zuen aurrera pausorik eman, kode hau eta batera ezintasunen inguruko lege berri bat aurrera atera ahal izateko. Baina, horrezaz gain, ekimen hori tramitatzen den bitartean, Legebiltzarrak tramitazio horri ekiten dion bitartean, gobernuak bai, gehienez hilabeteko buruan, kode berri bat onartuko du, bere goi kargu guztiek izenpetuko sinatuko dutena, konfiantzazko karguak ere barne direlarik. El Consejo de Gobierno ha emitido hoy un criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley reguladora del Código de Conducta del Cargo Público y de su régimen de incompatibilidades. Se trata de una proposición de ley registrada en el Parlamento por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Es compromiso de este Gobierno dotarnos de un marco jurídico claro y exigente en esta materia, y esta proposición de ley, en el supuesto de que finalmente se tome en consideración y vaya a ser efectivamente tramitada por la Cámara Legislativa, constituye una excelente oportunidad para que se produzca este debate en sede parlamentaria y sea posible alcanzar el máximo consenso posible. El Gobierno comparte gran parte, en una buena medida, los objetivos de esta proposición, ya que ha podido comprobar que reúne una notable semejanza con un proyecto muy similar que fue remitido al término de la 8ª legislatura por el Gobierno al Parlamento y que no pudo tramitarse completamente porque el adelanto de las elecciones lo impidió. Durante la 9ª legislatura el Gobierno no retomó este debate y hoy nos parece que en el inicio de esta 10ª legislatura es un buen momento para dotarnos de una nueva ley que regule la conducta
y las incompatibilidades de los cargos públicos. La norma vigente es muy antigua, es de los años 80, ha quedado completamente obsoleta. La regulación en este aspecto necesitaba de una actualización. La actualización era, por tanto, imperiosa, y consideramos que la toma en consideración de esta proposición de ley puede ser una gran oportunidad para plantear el debate en el Parlamento vasco y alcanzar los grandes consensos que requiere una norma de estas características, que fijará los códigos de conducta y los umbrales, las pautas de comportamiento, de honestidad y de ética de los altos cargos de las administraciones vascas. Pero además, mientras se desarrolla la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, el Gobierno se compromete a que en un plazo no superior a un mes presentará un nuevo Código de Ética y Buen Gobierno que suscribirán todos los altos cargos y personal de confianza del Ejecutivo. Azkenez, toki administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunaren lege aurre proiektuari buruzko hainbat hausnarketa. Esandakoaz gainera, Jaurlaritzaren Kontseiluak kezka handiz aztertu du azkenekoko ministroen kontseiluak, joan den ostiraleko ministroen kontseiluak, alegia onartu duen lege baten aurre proiektua, hain zuzen ere toki administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunaren legea. Ikusi dugu, zoritxarrez, testu horrek, zirriborro horrek ez duela inolako klausula berezirik sartzen foraltasuna eta Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion eskubide berezien aipamena egiten duenik. Hala ere, Espainiako gobernua gurekin harremanetan jarri da, eta Eusko Jaurlaritzaren iritzia eskuratu nahi duela adierazi digu. Horrekin nola edo hala erakusten ematen du bere hasierako testua oso kezkagarria den arren, ez zaiola falta solaskidetzarako eta elkarrizketarako borondaterik, eta prest dagoela gurekin, gainontzeko gobernuekin, autonomia erkidegoetako gobernuekin bezalaze, gurekin solaskidetza bat honi buruz izateko, eta gure ekarpenak ikusiko dugu hau egia den ala ez den kontutan hartzeko. Aurreratu nahi dizuet bai, puntu honi dagokionez, gobernu bezala zorrotzak izango garela Espainiako gobernuak korteetan tramitatzeko bidali duen azken testuarekin. Lana egingo dugu lege horrek diputazioen beharrizana, berezitasunak jaso ditzan, eta udal esparruko foraltasuna errespetatu dezan Espainiako Konstituzioak eta Autonomia Estatutuak jasotzen duen moduan. Además, el Consejo de Gobierno de hoy ha analizado con suma preocupación, el informe que el Consejo de Ministros aprobó en su sesión del pasado viernes a propósito del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Hemos constatado que, desgraciadamente, el borrador no contiene referencia alguna a la singularidad foral de los territorios vascos. No incluye lo que ha venido siendo habitual en otras leyes del ámbito local, que consiste en la incorporación de una cláusula de carácter foral que entronque con la disposición adicional primera de la Constitución y los derechos históricos proyectados al ámbito municipal. No obstante, el Gobierno español se ha puesto en contacto con nosotros para recabar la opinión del Gobierno vasco sobre este anteproyecto, por lo que todo parece indicar que, pese al contenido literal del texto inicial, no falta la disposición al diálogo y a la corrección de esta importante cuestión por parte del Ejecutivo Central. Veremos en qué se traduce esta disposición inicial plasmada a través de un escrito que fue recibido en el Gobierno con fecha de ayer. Adelanto, sí, que seremos muy exigentes en el texto que finalmente el Gobierno remita a las Cortes para su tramitación, de cara fundamentalmente a recoger la singularidad foral, una cláusula de excepcionalidad foral, insisto, siguiendo la tradición que las leyes del Estado en el ámbito de la administración local han venido recogiendo siempre de cara a la singularidad foral vasca. Trabajaremos para que conste la singularidad de las diputaciones y se respete la foralidad del ámbito municipal,
tal y como viene recogido en la disposición adicional primera de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Y esto es lo que, como portavoz de Gobierno, puedo decirles en la comparecencia de hoy. Y a partir de ahí, pues me someto a sus preguntas, si es que tienen alguna que formular o tienen... Baieztatu dezakezu lehendakaria nazioarteko egiaztatzaileekin bildu dela eta hala izan baldin bada ze plazaratu dio lehendakariak beraz. Bueno, lehendakaria ez dut ukatuko, ez dugu inoiz ukatu, etengabeko solaskidetzan ari da, momentu oro, egun oro, bake prozesuarekin zerikusi zuzena daukaten eragile guztiekin. Beraz, lotura zuzena eta egunerokoa dauka eragile horiekin guztiekin. Hortik aparte, behin da berriro, esaten duguna gogoratu behar dut berriro. Diskrezionalitatea aipatzen dugu, gida gisa eta gogoratzen dugu komuni dela kontuan hartzea gai hauen inguruan hitz egiterakoan. Beraz, diskrezioz jokatu nahiko nuke baita ere oraingo honetan. Solaskidetza badago, etengabekoa, egunerokoa, eta mundu guztiak jakin dezala, gobernu hau eta bere aurrean dagoen lehendakaria, beti bezala lanean dabilela pakearen onerako, pakea eraikitzeko, eta elkarbizitza gure artean ahalik eta lehenen gauzatzeko. En ese abanico de agentes que me citaba usted en euskera, ¿estaría también pues en los verificadores internacionales una representación? Bueno, el gobierno y singularmente su lehendakari se encuentra en contacto permanente con todos los agentes que tienen un protagonismo directo en todo lo que tenga que ver con la gestión del proceso de paz. Se encuentra en contacto permanente con ellos, ¿no? Casi diario. Por tanto, es un gobierno con un lehendakari al frente firmemente comprometido en la construcción de la paz y de la convivencia y en el trabajo compartido que para ello tiene que desarrollarse desde las instituciones y desde todos los agentes implicados en el proceso, ¿no? A partir de ahí, solo puedo recordar una vez más la invocación a la discreción, que es la expresión que con más frecuencia utiliza este gobierno cuando hace referencia a la labor que está desarrollando en el ámbito de la construcción de la paz y de la convivencia. No le puedo decir más. Honen inguruan ere zer iruditzen zaio Jaurlaritzari? Atzo Txerokik irakurri zuen etaren agiri hori. Bueno, hitz horiek gure ustez erabat negargarriak dira. Erabat onartezinak dira. Gobernuak uste du biktima guztiak errespetu berdina merezi dutela, ezin daitezkela biktimak beraien artean sailkatu, lehen mailako eta bigarren mailakoen artean, ezin daitezkela mailakatu, eta are gutxiago oraindik mailakatze horren ondorioa denean batzuk egotea justifikatu nahi dela, eta besteak ez, baina batzuk justifikatu bai. Horrelakori gobernuak ez du onartzen, ez da urrundik ere. Biktimen artean mailaketak ezartzea, biktimak sailkatzea, eta are gutxiago oraindik mailaketa horren ondorioa baldin bada batzuk biktima izatea justifikatzea. Hori uste du gobernuak ez dela bat ere onargarria, eta ikuspuntu horretatik uste du Txerokik egindako adierazpen horiek erabat onartezinak direla eta tokitik kanpo daudela erabat momentu honetan. Eta osoan kritikagarriak direla. ¿Nos puede hacer la misma valoración sobre las declaraciones de Txerokik en castellano? Bueno, este gobierno tiene absolutamente claro que absolutamente todas las víctimas merecen el mismo respeto y consideración. Todas, ¿no? No podemos como gobierno, por tanto, admitir que algunos pretendan establecer categorías entre las víctimas y mucho menos con el objetivo de justificar la existencia de algunas de ellas, en absoluto. Por tanto, considera que las palabras de Txerokik son de todo punto inadmisibles, se encuentran fuera de lugar y sobran absolutamente, de modo particular en el momento en el que estamos viviendo, en el que parece que el horizonte
por el que todos deberíamos trabajar debería ser uno muy distinto, ¿no? Un horizonte que arrancara ya del pleno reconocimiento de las víctimas y del daño causado. Si tiene, se está especulando, ya sé que usted quiere ser prudente, lo ha dicho antes, pero se está especulando sobre la posibilidad de que, aparte de este comunicado, ETA tenga otro tipo de gesto, como la posibilidad de la entrega de una parte de sus arsenales. ¿Tiene el gobierno conocimiento de algún movimiento en ese sentido? ¿Lo espera? Hombre, que ETA debe todavía gestos a la sociedad vasca no lo pone en cuestión. Es algo que ha afirmado y sostenido este gobierno en repetidas ocasiones y que no tengo inconveniente alguno en reafirmar en este momento. ETA debe nuevos gestos a la sociedad vasca, que se los exige, ¿no? A partir de ahí, este es un gobierno al que no le gusta pronunciarse sobre especulaciones, y cuando se produzcan esos gestos, si finalmente tienen lugar, habrá ocasión para hacer un pronunciamiento explícito en relación con lo que ocurra y con el contenido del gesto que pueda tener lugar, ¿no? Pero prefiere el gobierno no especular sobre supuestos que, ¿no?, que dejar una posición correcta o clara en este sentido, ¿no? Jaurlaritzak eskatuko ote luken zehazki edo zer nahiko luken entzun keinu edo gesto horien inguruan? Bueno, a ver, ETAk Euskal Herriari zor dion keinurik nabarmenena argiena da, armak erabat utziaz gainera erakunde bezala desagertaraztearena. Horixe litzateke gobernu honek hobeen ikusiko lukeen eta hobeto onetsiko lukeen keinua, ez da? Sí, sobre el Código Ético y de Buen Gobierno, ustedes avanzan que va a ser más ambicioso que el actualmente en vigor. No sé si nos puede dar algún detalle más sobre este proyecto más ambicioso, en qué va a ser más ambicioso. Le voy a dar dos detalles. Primero, que el nuevo código lo daremos a conocer dentro como máximo de un mes. Y en segundo lugar, el Código de Buena Conducta que se aprobó el año 2011 por parte del gobierno anterior adolecía de un fallo. No contenía previsión alguna con respecto a la posibilidad de que se produjeran incumplimientos de las conductas recogidas en el Código y no contemplaba reacción de ningún tipo ante la eventualidad de esos incumplimientos. No se contenía previsión a ese respecto, ¿no? Seguramente el año 2011 eso era admisible, era tolerable por parte de la sociedad, pero creemos que con los acontecimientos que están teniendo lugar en la vida política en las últimas semanas, ¿no?, pues el umbral de exigencia ética que la sociedad plantea a sus gobernantes exige un punto mayor de ambición, ¿no?, y exige tomar una posición concreta en relación con ese punto que creo yo que era el más débil del código que se aprobó el año 2011, ¿no?, que no contenía previsión alguna con respecto a la posibilidad de que se produjeran incumplimientos por parte de los afectados en relación con las conductas contempladas en el código, y por tanto no hay mecanismos de reacción de ningún tipo en relación con esos incumplimientos. Sencillamente el incumplimiento se produce y ni tan siquiera hay constancia de su existencia porque no hay un mecanismo de seguimiento para controlar y constatar la existencia del cumplimiento y en su caso reaccionar ante el mismo, ¿no? Y ese es el punto en el que este gobierno pues sí va a hacer una propuesta que está en sintonía con otros códigos de buena conducta que están siendo objeto de aprobación en otras administraciones públicas, ¿no? ¿Cumplimiento habrá una destitución inmediata? No, bueno, en fin, mire, en la misma época en la que se aprobó el Código de 2011, llevaba ya en vigor bastantes años una disposición similar, un código muy parecido, aprobado por el Gobierno central en la primavera del año 2005, si no recuerdo mal, ¿no? En ese Código de Buena Conducta sí se contemplaba un mecanismo muy leve, pero se contemplaba un mecanismo de seguimiento de la conducta de los altos cargos a efectos de comprobar en qué medidas se acomodaban o no a la pauta de comportamiento recogida en el código
y se contemplaba una reacción. Se decía que el Ministerio de Administraciones Públicas elaboraría anualmente un informe en el que se daría cuenta de los eventuales incumplimientos o de los incumplimientos constatados y sometería al propio Consejo de Ministros la adopción de las medidas que fueran oportunas, que dejaba, digamos, en manos del propio Consejo, del propio órgano colegiado, ¿no? Por lo menos había un mecanismo, ¿no?, de seguimiento, de control y de reacción. Aunque no se concretara exactamente cuáles eran las medidas que se iban a adoptar en relación con los incumplimientos constatados, en el supuesto de que se constatase alguno, ¿no? Bueno, pues ni tan siquiera esto se recogió en el Código de Conducta del año 2011 por parte del Gobierno vasco, ¿no? Y eso que había una referencia muy clara de un código similar aprobado por el mismo partido en otra institución unos cuantos años antes, ¿no? A eso me refiero. Después, bueno, ya se verá exactamente cuál es la propuesta que se aprueba, pero cualquiera que se incluya de cara al seguimiento de las conductas y del establecimiento de mecanismos de reacción, cualquier mecanismo que se apruebe constituirá un paso adelante en relación con lo que fue el Código de Buenas Conductas del año 2011, que constituyó un innegable paso adelante en aquel momento, porque nacía de la nada, no había nada en aquel momento, pero que a la altura en la que estamos, en 2013, y con la evolución de la vida pública y los escándalos que hemos conocido, no afortunadamente en el Gobierno vasco, sí, pero sí en otros entornos institucionales, pues seguramente el umbral de exigencia de la sociedad vasca en este momento es mayor, y en fin, el código de conducta exigible hoy a los cargos públicos, pues es más exigente, más riguroso que lo que fue hace tan solo 3 años, ¿no? Preguntas respecto al borrador de ley de ámbito local, de la administración local, que estudió la semana pasada el Consejo de Ministros, y usted ha hablado de la cláusula de la foralidad. ¿No se incluye esta cláusula? ¿Incurrirían en una invasión de competencias? ¿Estudiarían ustedes algún tipo de recurso? No sé si podéis explicar más. Y luego la segunda, sobre ITV, ha comentado que el futuro director general tiene 2 retos: formar un equipo de profesionales y otro el tema de hacer un nuevo proyecto que garantice la viabilidad del servicio público de radiotelevisión pública. ¿El actual proyecto, la actual estructura no es viable? Sería la pregunta. Hombre, si uno de los retos del equipo consiste precisamente en garantizar esa viabilidad, esto significa sencillamente, bueno, pues que hay cuando menos una interrogante, ¿no? Es decir, que hay una estructura determinada, hay una disponibilidad de recursos determinada, y que el equipo que entre, pues tendrá que hacer un análisis en relación con esta cuestión y tomar las decisiones oportunas. Pero el Gobierno no prejuzga una posición al respecto. No dice que el ente esté sobredimensionado ni que sea viable o no lo sea. Sencillamente, esta es una cuestión que tendrá que abordar el nuevo equipo en primer lugar, nada más entrar, ¿no? Con respecto al informe relativo a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, mire, nosotros, efectivamente, como he anunciado antes, como antes he dado a conocer, el Gobierno está profundamente preocupado por el rumbo que adopta ese texto. Supone una auténtica revolución en la Administración local, con injerencias en el ámbito competencial autonómico por doquier. La vulneración competencial creemos que es grave, es muy peligrosa. Yo he hablado aquí de una cláusula de salvedad foral que podría, depende de cómo se formulase y de si la mayoría parlamentaria en el Congreso de Diputados lo aceptase o no, que podría salvar en todo o en parte esa vulneración competencial. En cualquier caso, lo que sí le puedo asegurar es que el Gobierno vasco estará muy vigilante en torno a la evolución que experimente el texto que finalmente el Gobierno remita al Congreso de los Diputados para su tramitación por las Cortes Generales, que lo examinará muy detenidamente y que hará valer sus competencias, las competencias en el ámbito de la administración local de Euskadi, en todo momento y con todos los instrumentos a su alcance, por supuesto, en la vía parlamentaria primero y después, si fuera pertinente y los informes jurídicos lo avalaran así, sin ninguna duda, planteando un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero, en fin, me estoy adelantando acontecimientos. Estoy solamente reflejando una actitud de extrema vigilancia, de extremo rigor, de extrema exigencia por parte del Gobierno en todo lo que tenga que ver con la tramitación de ese proyecto de ley, que, insisto, supone una auténtica revolución en la organización de la administración local y, tal como está redactado en este momento, entraña una vulneración gravísima de competencias autonómicas, ¿no?
Funtzio publikoko mailaren arira eta zure saia dalare kontuan hartuta ez asmoarekin duan Jaurlaritzak entzun ditugu pixka bat sailburu ordearen hitza, baina pixka bat negoziatzeko eta jarrera hurbiltzeko asmo horrekin sindikatuekin. Sailburu ordearen hitzak nere egiten ditut goitik eta bera, osoan. Jaurlaritzaren asmoa asmorik onena da, sindikatuekin harreman ona izan nahi du, negoziatu nahi du, eta akordioak lortzea posible bada, akordioak lortuko lituzke, borondate horrekin doa aurrera. Badaki jakin ere, panorama ez dela erreza izango, sindikatuen jarrera ere ez dela erosoena akordioak lortzearen ikuspuntutik, baina gobernuaren jarrera momentu honetan argiena da eta malguena da. Eta borondate argia dauka negoziatzeko eta mahai gainean dauden gaien inguruan posible bada behintzat akordioak lortzeko. Askoz gehiagorik ezin dezakete esan, negoziaketaren estrategia guztia azaltzea izango litzatekelako. ¿Las 37 horas y media son irrenunciables en esa mesa? Bueno, las 37 horas y media están recogidas en una norma básica del Estado, que el Estado está cumpliendo formalmente en su administración y que resulta vinculante para todas las administraciones públicas. Lo que yo puedo decir como responsable del área y como miembro del Gobierno vasco es que el Gobierno se presenta a esta negociación con la normativa vigente como referencia, algo que es insoslayable y que ninguna otra administración pública puede evitar, pero al mismo tiempo con la voluntad clara de procurar la aplicación de esa normativa en clave negociada, en términos negociados con la representación del personal, ¿no? Por tanto, aplicación de la ley sí, pero aplicación negociada. ¿Cómo se puede aplicar negociadamente las 37 horas y media? Esa subida negociando. Sí, la aplicación, de acuerdo, será negociada, pero se aplicarán las 37 horas y media. Es decir, no hay capacidad para negociar que sean 37. Por ejemplo, ¿no? Bueno, hay muchos regímenes de función pública que en lo que se refiere a la jornada laboral operan en términos muy diferentes. Si usted compara la conceptualización de la administración central, la de las comunidades autónomas y la de muchos entes locales, son completamente distintas. Algunos operan por jornadas, otras por horarios anuales. Es decir, hay muchas maneras de aplicar esas previsiones, muchas y muy diferentes. Y usted podrá comprobar además, si se aproxima un poco a la definición de los horarios de los empleados públicos en las diferentes organizaciones, que no hay homogeneidad ni terminológica ni conceptual. Por tanto, hay margen para que, sin merma del cumplimiento de la ley, se pueda alcanzar un objetivo consensuado, ¿no? Como supongo que se ha hecho en la administración del Estado. Y supongo que se ha hecho también, no sé si se lo preguntan, pero en el resto de las administraciones públicas, ¿no? Porque esa norma está en vigor desde julio del año pasado. La idea de los sindicatos de que si se aplica se perderán muchos puestos de trabajo de interinos. Bueno, el propósito de este gobierno no pasa por amortizar puestos de trabajo o hacer desaparecer puestos de las plantillas de la administración. No ese es el objetivo que estamos persiguiendo en absoluto, ¿no? Muy bien, pues... Osondo.